La importancia del discipulado. ¿Qué es discipulado? ¿Por qué es importante? ¿Qué propósitos persigue? Texto para memorizar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15 Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4.13.15. 1. Introducción. Somos educados desde niños a fin de desempeñarnos en la vida, a fin de llegar a ser capaces de realizarnos como seres humanos en las diferentes facetas de nuestra existencia. De modo que podemos observar en la sociedad a nuestro alrededor, como una generalidad, que la educación hará la diferencia entre una vida decente y una vida indigente. Ahora examinemos lo espiritual. 2. ¿Qué es el discipulado cristiano? Cuando hablamos de discipulado cristiano, nos referimos básicamente a ser enseñados a vivir una vida de acuerdo al modelo que nos dejó Cristo Jesús. Al recibirle a Él como nuestro Salvador, de pronto somos responsables de realizarnos en una novedad de vida, somos criaturas nuevas. A partir de aquí, el discipulado hace la diferencia. Con frecuencia se asocia discipulado con una serie de temas dictados en un salón de clases, con un libro de lecciones bien organizado y un maestro experimentado. Es cierto esto, pero el discipulado cristiano también es dictado fuera del aula, en cualquier lugar o circunstancia, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todo creyente, durante toda su vida, de una manera u otra, y debe ser de ambas, ha de aprender a asemejarse al Señor Jesús en cada área de su ser. Existen ideas sobre discipulado que no son del todo correctas, por ejemplo la del embudo, que sugiere que discipular es traspasar un cuerpo de conocimientos de la mente del maestro a la del alumno. O la del adiestramiento, que indica que discipular es entrenar al alumno para que siga ciertos ritos, reglas o hábitos, o que desarrolle ciertas cualidades de carácter. También se piensa en el discipulado como un proceso de preparación del estudiante para acontecimientos futuros. Hay algo de verdad en todo eso, pero discipulado cristiano es más que todo transformación y desarrollo. Una buena definición es la siguiente: discipulado cristiano es la comunicación de la experiencia de salvación en Jesucristo de manera que la vida del discípulo se transforme, desarrolle y perfeccione mediante su relación personal con Dios. Por supuesto, esta definición incluye las ideas de transmitir al creyente las cualidades de carácter y costumbres que son aceptables para Dios, así como la preparación para servirle. Sin dejar de apuntar al cambio o transformación total como la meta principal, y como lo que hace posible todo lo demás. 3. El encargo de Cristo. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28.19-20. El encargo dado por Jesús es directo y sencillo, nos habla de enseñar, incluye el hacer discípulos y gira en torno a los mandamientos que Él dejó. La meta educativa de que los enseñados guarden todas las cosas que Él mandó, conlleva la idea de obediencia, de poner en práctica lo aprendido. Es más que el simple escuchar, requiere más que el mero aprenderse ciertas verdades. El maestro cristiano enseñará procurando ver frutos en la vida de sus discípulos, pues Cristo ciertamente hizo más que impartir conocimientos. Su enseñanza transformó las vidas de aquellos que le siguieron. Según Mateo 28.19-20, el discipulado tiene 4 fundamentos, que son: 1. Expansión, por tanto el maestro tiene que buscar al alumno, para ponerle en contacto con el mensaje de salvación y enseñarle los hechos bíblicos. Antes de poder alcanzarlo, es necesario ir a buscarlo. 2. Evangelización, haced discípulos, bautizándolos, el maestro lleva al alumno a recibir a Cristo como su Salvador personal para que se convierta en miembro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
3. Enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El ganar al alumno para Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y fructífera en Cristo. El alumno ahora debe aprender los mandamientos de Cristo, debe establecerse en la fe y la vida cristiana, y afirmar en él las verdades bíblicas de doctrina y conducta. 4. Edificación. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El alumno que ya tiene bases firmes de crecimiento como cristiano, desarrolla un testimonio de fidelidad a Dios en todo aspecto de su vida. Él ahora refleja a Jesús. 4. La importancia del discipulado. Crecer en la fe es fundamental y vital. Aprender bien a vivir la vida cristiana nos ayudará a evitar muchos problemas que empobrecerían nuestra existencia y requerirían consejo de parte de nuestros líderes o de hermanos más maduros en el Señor. Algo que se aleja del plan que Jesús concibió para cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10. Él ha prometido hacernos conocer la verdad y que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación, libres de la ignorancia, libres para vivir en victoria cada día. Crecer en Cristo es abrirnos más y más a un mundo lleno de hermosas experiencias. Nuestros gozos entonces van cubriendo completamente las aflicciones temporales, persecuciones y dificultades que ocurren a lo largo del camino en nuestro andar espiritual. El apóstol Pablo manifiesta esto de la siguiente manera. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4.16-18. Claramente, el cristiano no tiene promesa de una vida libre de problemas y dificultades, pero sí tiene promesa de paz permanente que ninguna aflicción de este mundo le puede arrebatar. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33. Para nosotros, nada es más grande que el don de la salvación y el gozo del compañerismo con Jesús mientras aún vivimos en la tierra. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él habita en nosotros, y a través de su Espíritu y su palabra nos guía y enseña cada día. Así que, cuanto más familiarizados estemos con su palabra, más chance tendremos de vivir una vida cristiana victoriosa y agradable a Él. Una vida semejante a la de Jesús siempre será el más grande testimonio del nuevo nacimiento que cualquier cristiano puede dar. Por lo anterior, en el presente curso nivel 2 Crecer, buscaremos responder preguntas tales como, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestro andar con Jesús y nuestro desarrollo personal como discípulos suyos? ¿Cómo quiere Él que caminemos? Y dentro de esas cuestiones, ¿qué nos dice su palabra acerca de nuestras obligaciones para con nuestra familia, nuestra iglesia y otras áreas de actividad en la vida? Todos estos puntos son vitales, porque los seres humanos no vivimos para nosotros mismos, sino que nuestra influencia en los demás hace parte fundamental de nuestro testimonio cristiano. 5. Los propósitos del discipulado. Básicamente, el propósito del discipulado es guiarnos en la aplicación práctica de los principios de la vida cristiana, los cuales claramente han sido establecidos en la palabra de Dios. Veamos a continuación una lista relativamente completa de dichos principios. 1. Conocimiento bíblico, enseñar la palabra de Dios, ayudando a cada discípulo a entenderla, creerla y obedecerla. 2. Salvación, guiar al creyente hasta que reciba a Cristo. Tal ha sido nuestro objetivo en el curso nivel 1 Nacer. 3. Nueva vida, ayudar al nacido de nuevo a ser lleno del Espíritu y a continuar andando en el Espíritu cada día, cultivando hábitos cristianos. 4. Vida cristiana, ayudar a cada discípulo a aplicar los principios cristianos en cada relación y compromiso de la vida. 5.
Entrega personal, llevar al creyente a una rendición total de su vida a la voluntad de Dios, en obediencia, consagración y santidad. 6. Desarrollo espiritual, ayudar al creyente en su crecimiento hasta alcanzar la madurez, objetivo que se persigue en el curso nivel 3 madurar. 7. Servicio cristiano, guiar al creyente a encontrar y cumplir su propósito en la vida, para que emplee dones y talentos en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. 8. Misión, cumplir con la más importante comisión de Cristo de ir y predicar el Evangelio a toda persona. Este principio se enfatiza en el curso nivel 4 multiplicar. 9. Vida eterna, preparar al cristiano para ir a la eternidad con Jesús. Este principio, como dijimos, trasciende el aula de clases y se extiende por toda la vida hasta que el Señor nos lleve con Él. 6. Conclusión. 1 Corintios 1.7-9, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, 8 el cual también os mantendrá firmes hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es precisamente con este maravilloso y noble fin que presentamos el curso nivel 2 Crecer de nuestra Escuela de Discipulado. Nuevamente bienvenido, y que el Señor Jesús conceda, mediante el estudio y puesta en práctica de estas lecciones, un gran crecimiento espiritual a tu vida. ¿Cómo crece un hijo de Dios? ¿Cuáles son los pasos hacia el crecimiento espiritual? ¿Cómo alcanzamos a tener la mente de Cristo, su manera de pensar? Texto para memorizar, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 1 Pedro 3.17-18 LBLA. 1. Introducción. Desde que nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo, nos embarcamos en la aventura más grande y maravillosa que un ser humano puede experimentar. Hemos nacido de manera sobrenatural en el reino eterno de Dios. Mediante el agua y el Espíritu. En el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo hemos recibido el nombre del Padre, y al recibir el bautismo de su Santo Espíritu, hemos tomado también de su naturaleza divina. Gracias a ello, ahora tú y yo somos 2. Hijos de Dios. Miremos algunas escrituras que nos hablan de esta nueva y hermosa realidad. Juan 3.3-7, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hechos 2.38-39, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Juan 1 de diciembre de 13, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 1 Juan 3.1,2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos 8.14-16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16 El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Efesios 2.19-22 Ya no somos, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De acuerdo con los textos bíblicos citados, fuimos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Según 1 Pedro 2.5, somos también piedras vivas de una morada en la cual Dios mismo habita. Nos hemos convertido en edificio de Dios 1 Corintios 3.9, y en la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3.15. Qué privilegio tan grande tenemos de pertenecer al Señor y de poder habitar en su casa, Salmos 84.4, en ella nos podemos sentir como si estuviésemos en nuestro propio hogar. De hecho, lo es. En este nuevo hogar hemos encontrado y disfrutamos ahora mismo de privilegios invaluables y preciosos, tales como compañerismo, ánimo, estímulo, aliento, apoyo, sentido de pertenencia, alimento, enseñanza, predicación, fortaleza, sabiduría y poder espiritual para vivir la vida Sin cristiana importar cuál sea victoriosamente. nuestra Edad natural en este momento, todos necesitamos de estas cosas para poder crecer en el Espíritu y adquirir un entendimiento más y más profundo de las cosas de Dios. Tal crecimiento no se determinará tanto por el paso de los años en la Iglesia, sino más bien por nuestra aplicación en la búsqueda del conocimiento de Dios y de su santa voluntad para con nosotros. Esa búsqueda siempre será recompensada por el con gracia abundante, entendimiento, fe, confianza y seguridad, elementos absolutamente esenciales en todo buen hogar. 2. Un nuevo hogar, una nueva manera de pensar. La palabra de Dios nos dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1.5. Esta adopción espiritual puede asociarse muy de cerca con la adopción física de un niño, porque en ambos casos se experimentan cambios de ambiente, desarrollo de nuevos hábitos, ideas y experiencias nuevas. Las inseguridades de un niño adoptado se pueden comparar con las que cada uno de nosotros ha traído como recién llegado a la familia de Dios. Ahí voy. Esto se debe a que, si bien ya somos hijos de Dios, todavía tenemos muchos ajustes y arreglos que hacer, debido a que hemos entrado en una situación nueva y desconocida para nosotros. Hemos traído a la casa de Dios una colección de recuerdos que nos persiguen, experiencias pecaminosas, malos hábitos e ideas erróneas. La mente carnal, acostumbrada al desenfreno del placer, se opone y lucha duramente contra las nuevas reglas y disciplinas que la naturaleza espiritual nos requiere. Pablo envió a los hermanos corintios un reclamo fuerte, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3 Porque aún sois carnales. 1 Corintios 3.1, 3. También afirmó en Romanos 8.7 que la mente carnal, la manera de pensar que trajimos con nosotros a nuestro nuevo hogar, es enemiga, contraria a Dios. Vemos entonces que nuestra manera de pensar es naturalmente hostil a Dios. Nuestra mente está siempre lista para darle satisfacción a las pasiones carnales, y no siente deseo alguno por este nuevo hogar o esta nueva relación con Dios. Pues ello significa morir a la antigua vida de gratificación propia. El desenfreno de la mente carnal avanza en dirección opuesta a la mente espiritual que se nutre de la verdad y el amor de Dios, y es altamente perjudicial para el entendimiento espiritual. Por su parte, las cosas de Dios nos son reveladas por su Espíritu, y no por cálculos naturales de una mente corrupta. Es por eso que debemos tomar y emplear a diario la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Efesios 6.17b, para cortar y acabar con las mentiras y sugerencias del hombre natural. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12. La palabra de Dios silenciará cualquier idea humana, propia o ajena, así como toda idea diabólica acerca de nuestro Señor Jesucristo y su cuidado por nosotros. Por eso es vital que cada uno crezca y se desarrolle mediante la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. 1 Pedro 2.2. Este alimento 100% puro y único contiene todos los nutrientes que necesitamos para crecer espiritualmente saludables. 4. Creciendo paso a paso. Es muy importante que comprendamos también que, para crecer, no necesitamos ingerir mucho alimento en poco tiempo. Ello podría indigestarnos espiritualmente con ansiedad, frustración, desánimo y hasta con orgullo. El alimento espiritual es dado por Dios para ser disfrutado y es provisto de modo tal que lo podamos tolerar y aprovechar bien. Si aprendemos a alimentar nuestra vida espiritual de forma correcta, creceremos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3.18. El crecimiento es un proceso lento. Jamás ha existido un niño recién nacido con la habilidad de pararse sobre sus piernitas débiles y andar inmediatamente después de nacer. El infante gateará primero, conseguirá pararse después, tambaleante, con frecuencia tropezará y se caerá, hasta que por fin logrará caminar bien. Tú verás que en la vida espiritual la experiencia es similar. Si te vuelves demasiado confiado y tratas de andar más rápido de lo que tus piernas lo permiten, irás derecho a una caída. En el otro extremo, el miedo o la falta de confianza en Cristo podrían paralizarte innecesariamente. No esperes, por tanto, que tus piernas espirituales se desarrollen de la mañana a la noche, ni te desanimes por algunos errores que cometas. Ningún padre perdería la esperanza de que su hijo camine, si éste no se lanza a caminar a los 3 o 4 meses de nacido. Tú debes tener paciencia contigo mismo y permitir a Jesús guiarte un paso a la vez, un día a la vez, como dice el antiguo canto. Es muy importante que, como nuevo creyente, te des cuenta de que tu madurez en el Señor tardará tiempo en llegar, años segaramente. Una vida transformada. No por eso el proceso deberá dejar de ser una transformación real en maravillosas bendiciones. ¿Cómo conseguir que nuestra mente, palabras y acciones reflejen a Cristo Jesús? Texto para memorizar. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen. Por la acción del Espíritu del Señor. 2 Corintios 3.18 RVR 95. 1. Introducción. La escritura que memorizamos nos habla de la clase de persona en la que podemos convertirnos gracias a la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo por el agua y el Espíritu, todo lo que pensamos, decimos y hacemos comienza a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos volviendo una imagen viva de Él y un testimonio elocuente de su gracia y amor ante los demás. Veamos los aspectos más importantes de esta transformación, comenzando por el área de nuestra mente. 2. Nuestra vida mental. Lucas 6.45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, así como el fruto permite identificar al árbol. Nuestras acciones evidencian nuestros pensamientos. Podemos tratar de esconder lo que pensamos de la gente, pero el rey David afirma que Dios conoce y examina nuestros pensamientos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139.1-2. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué clase de ideas hay en mi mente? ¿Qué acostumbro pensar? Es necesario aprender a controlar lo que pensamos, pues lo que haya en nuestras mentes afectará lo que somos, negativa o positivamente.
De ahí que los cristianos demos tanta importancia a la sabia elección del material de lectura, música, compañía, conversación y diversiones. Es cierto que no podemos controlar enteramente el ambiente mundano en el cual vivimos una buena parte del tiempo, pero aquello que contaminaría nuestra vida mental puede ser evitado, generalmente. Es una elección de nuestra voluntad, además de que Dios siempre nos ofrece una manera de escapar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10.13. Nuestro corazón se volverá más puro si practicamos conscientemente el tener pensamientos apropiados, tal como aconseja Pablo en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, para lograr eso alguna, necesitamos orar cada día en los mismos términos que oraba el rey David. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 19.14. Quien consiga controlar algo tan importante como su mente, sin dudas podrá controlar las demás áreas de su vida. 3. Nuestro hablar. Evidentemente, lo que hablamos está estrechamente ligado con nuestra mente y corazón. Al hablar, expresamos lo que sentimos o pensamos. En Mateo 12.34 Jesús afirma que de la abundancia del corazón habla la boca y en Mateo 15.11 establece que lo que sale de la boca contamina al hombre. En el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, estúdialo después, se nos dice que el bien y el mal proceden de la lengua, que con ella ofendemos muchas veces. Que ella viene a ser como el timón que conduce el barco de nuestra vida, que ella es el miembro que contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, a la vez que ella misma es inflamada por el infierno. V6. Se nos dice también que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. V8, y por último que los creyentes no podemos usar la lengua para bendecir a Dios y a la vez maldecir a los demás. VV 9:11. La que sigue es una breve lista de pecados de la lengua, los cuales debemos evitar si en verdad deseamos tener una vida transformada. 1. Palabras indecentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4.29. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3.8. 2. Maledicencia, blasfemias, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efesios 4.31. Contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 1 Timoteo 6.4. 3. Chismes. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16.28. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18.8. Ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 1 Timoteo 5.13. 4. Murmuración, quejas, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 1 Corintios 10.10. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Filipenses 2.14 NVI. 5. Mentiras, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20.16. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12.22. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4.25. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21.8. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6. 4. Nuestro accionar.
Hablemos ahora de nuestro accionar. ¿Cómo debe ser nuestra conducta para con las demás personas? En principio, Dios nos pide que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12.17b. Claro que nadie va al cielo por ser bueno, sino por gracia y favor de Dios, pero aún así se nos ordena ser benignos para con todos, incluso para con los malos, si en verdad deseamos ser considerados hijos del Altísimo. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6.35-36. Debemos ser humildes y obedientes, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5.5,6. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14.15. Obedeciendo a Dios le demostramos nuestro amor y testificamos de nuestra fe al mundo. La evangelización más poderosa es el testimonio. Algo crucial en nuestro testimonio cristiano es la honestidad. El creyente debe ser honesto siempre, en su vida pública y privada, en sus relaciones con la familia, en su trato con los amigos, asuntos de negocios y en todo ámbito. La honestidad no es negociable para Dios, no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Levítico 19.11. Honestidad es bondad, y la bondad es una de las características del fruto del Espíritu. Gálatas 5.21-22. Por lo tanto, deshonestidad es maldad. El Espíritu Santo nunca habitará en el corazón de uno que es deshonesto. Grandes acciones son apenas extensiones de pequeñas acciones. Actos pequeños de deshonestidad crecerán inevitablemente. Seamos siempre limpios en nuestro accionar para con otros. Todo lo que sembremos, cosecharemos. Solo podremos ser honrados y bendecidos por Dios si hemos hecho lo mismo con el prójimo. Estudia luego Levítico 19.35-36, Proverbios 11.1, Gálatas 6.7. Dios también nos manda poner la ira bajo control. Su santa palabra dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 14.17. La ira es un arma de la carne, precursora de muchas cosas dolorosas, conducente a malas decisiones, odio, amargura, asesinatos y guerras. El diablo usará la ira como un arma cada vez que él pueda, para destruir matrimonios, hogares, iglesias y aun naciones. No le demos lugar. Solo hay un tipo de enojo que es constructivo, el enojo contra el pecado, pero aún en ese caso, debemos medir nuestras acciones. El mejor ejemplo en esto nos lo da nuestro Señor Jesucristo, quien es manso y humilde de corazón. Él es lento para la ira y grande en misericordia, Salmo 103.8-9. Nuestro Señor se duele del castigo. Estudia en casa Marcos 3.1-6, Juan 2.13-16, Efesios 4.26. ¿Cómo podemos poner nuestro mal genio bajo control? El factor más poderoso en esto se llama dominio propio, y proviene de Dios. Cuando Dios te bautizó con su Santo Espíritu, te dotó de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1.7. Estudiemos ahora otro punto clave de la vida cristiana. 5. Disciplina y transformación. Una vida transformada implica y demanda disciplina. Sin disciplina no podemos desarrollar la fuerza de carácter que necesitamos para enfrentar las adversidades. Los indisciplinados son gente inconstante y de doble ánimo, Santiago 1.8, son presa fácil del engañador. La disciplina es la clave para el poder, la marca de todo verdadero hijo de Dios. Disciplina y discípulo comparten raíz etimológica, es decir, son conceptos inseparables. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16.24.
¿Podrá alguien que no posee disciplina negarse a sí mismo, seguir a Cristo y llevar su cruz? Claramente, no. El creyente que es disciplinado. 1. Desarrolla la habilidad de regular su conducta. 2. Hace las cosas, no por impulso, deseo, presión o costumbre, sino por principio y juicio. 3. Desarrolla la capacidad de subordinar sus apetitos, emociones, disposición de ánimo y palabras. 4. Es vencedor de la tentación y vive sujeto a las autoridades. Lee luego 1 Corintios 9.25, Hebreos 12.11, 13.17, Santiago 1.26, 3.2. Necesitamos disciplina. 1. Para mantener bajo control los deseos de nuestra naturaleza humana. 2. Para proteger nuestra vida devocional. 3. Para alcanzar el máximo potencial o eficiencia en el servicio al Señor. No obstante, debemos evitar la trampa de pensar que la disciplina es el valor supremo de la vida. Podríamos caer en el orgullo a causa de una disciplina personal sobrevalorada. La disciplina es un siervo, no un salvador. La buena relación con Dios es el más grande de los tesoros. Ese ascetismo pagano privativo en exceso que busca llamar la atención sobre la persona no es más que falsa piedad. La disciplina cristiana no desprecia las bendiciones terrenales, sino que las consagra para fines espirituales. Hay que cultivar la templanza, pero nunca confundir disciplina con santidad. Solo cuando la disciplina está ligada con el cielo como su propósito, produce santidad. 10 pasos para lograr una vida disciplinada. 1. Empieza por las cosas simples. Mantén tu habitación limpia y ordenada, cada cosa en su lugar, etc. 2. Aborda las tareas difíciles pronta y enérgicamente, haciendo primero aquello que preferirías hacer de último. 3. Entrena tu cuerpo, evitando estar inquieto, moviendo inútilmente las manos, rascándote, etc. Aprende a estar tranquilo y relajado. 4. Oblígate a ser puntual. 5. Organiza tu mente y pensamientos. Establece prioridades. 6. Aprende a sacar ventaja de los cambios inesperados que arrojan a la confusión tus planes bien trazados. Desarrollando una vida de oración. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la oración? ¿Cómo orar al menos una hora diaria? ¿Cuáles son las claves principales de la oración? Texto para memorizar. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26.40-41. 1. Introducción. La oración es para la vida cristiana como la sangre para el cuerpo humano, sin ella, no hay vida espiritual. La oración es el teléfono directo para hablar con Dios, el pasaje gratuito para subir en un viaje sin escalas hasta el trono de Dios. Pero la realidad es que muchos creyentes están fríos en cuanto a la búsqueda de Dios. Practican poco la oración y por eso tienen poca pasión. Orar es algo de segundo orden para ellos. Deberíamos dar a la oración la misma importancia que los cristianos antiguos le daban, y hasta más, pues los días actuales son más peligrosos que nunca antes. 2. La oración en la Biblia. De acuerdo con la palabra de Dios, la oración es vital. Vivimos y oramos, morimos y no. La Biblia nos enseña que debemos orar. 1. En todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6.18. 2. Sin cesar. 1 Tesalonicenses 5.17. 3. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14.38. 4. Eficazmente, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5.16. La Biblia también contiene una larga lista de experiencias de oraciones contestadas.
Abraham oró y Dios concedió sus peticiones. Moisés oró y el mar se abrió. Josué oró y el sol se paró. David oró y Dios destruyó a sus enemigos. Elías oró y Dios mandó fuego del cielo. Pablo oró y los muros de la prisión se estremecieron. Daniel oró y veamos lo que sucedió. Darío, rey del imperio medo-persa, había firmado un edicto que prohibía la oración durante 30 días en todo el territorio de su extenso reino, Daniel 6.7,9. Esta prohibición significaba robar a Dios el tributo que recibe de los hombres y robar a los hombres el consuelo que reciben de Dios. ¿Qué rey de la tierra, por poderoso que sea, tiene derecho de hacer algo así? El temerario decreto implicaba también privar al profeta Daniel de orar en 90 oportunidades. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11 Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel 6.10,11. Qué bueno es tener horas para orar. Daniel no podía vivir un solo día sin Dios. ¿Cómo iba a ser capaz de acatar el decreto real y pasar 30 días sin orar? Nos pone a temblar el hecho de que hoy no haya ningún decreto que nos prohíba orar, pero sí muchos cristianos que abandonan la oración por cualquier causa, dejando de humillar sus corazones en presencia de Dios, y negándose a presentar sus gratitudes ante Él. Daniel oraba siempre, y aunque era hombre de muchas ocupaciones, no pensaba que eso le eximiera de ejercitar cada día su devoción. Daniel oraba doblando sus rodillas y presentando acciones de gracias a Dios a diario. Eso lo mantenía preparado para cualquier aflicción que Dios pudiera permitir en su vida, y cuando ésta finalmente llegó, Dios le honró, cerrando la boca de los leones. Leamos Daniel 6.22-23. Cuán inexcusables son aquellos que teniendo poco o mucho que hacer en el mundo, nunca hallan tiempo para presentar sus almas al fiel Creador. Quien vive sin orar ciertamente desecha su alma, y al final será hallado falto. Además, cuando los leones lleguen a su vida, nada se podrá hacer para cerrar sus bocas. Leamos el v24. 3. ¿No han podido orar tan solo una hora? El Señor espera que pasemos tiempo con Él. Su reclamo a los discípulos, Mateo 26.40, también es para nosotros. A continuación presentamos los 12 pasos de la oración, un plan que seguramente nos ayudará a elevar la cantidad de tiempo así como la calidad de nuestra oración diaria. Los 12 pasos son: 1. Alabar. Esto es sacrificio, y un festejo vocal de la naturaleza y las virtudes de Dios. La oración comienza con alabanza. Leamos Salmos 63.3, 141.2, Hebreos 13.5. 2. Perdonar. Debemos tener cuidado de perdonar a nuestros deudores. Jesús dice que si esperamos perdón para nuestros pecados y fallas, debemos también estar dispuestos a darlo, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11.25. 3. Confesar. Nunca trates de orar sin confesarte. Una persona que no confiesa sus pecados a Dios, nunca conocerá el gozo de la oración, Salmos 139.23-24. 4. Pedir. Jesús desea que le pidamos, Mateo 7.8. Su corazón responde a nuestra necesidad. Santiago 4.2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. 5. Interceder. A nuestro alrededor existe mucha gente con necesidades desesperantes. Interceder por hermanos y perdidos es la dimensión más intensa de la oración, y debemos hacerlo con toda perseverancia y súplica. Efesios 6.18b. 6. Leer la palabra. Cuando leemos la Biblia, posibilidades nuevas se presentan. Aunque el tiempo para orar no debe volverse tiempo de estudio, un momento breve de lectura bíblica es excelente para enriquecer la oración.
7. Meditar. Cuando uno medita en Dios, su mente se vuelve muy activa. Al meditar en Él, debemos llevar nuestra mente a los asuntos espirituales, en especial a su palabra, Salmos 119.97. 8. Orar la palabra. Primero fue un periodo breve leyendo la Biblia, ahora oramos la palabra, o sea, aplicamos las escrituras directamente a nuestro orar. 9. Dar gracias. Aunque el dar gracias debe ser regado a través de toda la oración, tenemos que separar un periodo especial para agradecer a Dios en voz alta por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. El cantar renueva y consuela el alma. Es muy emocionante y edificante el cántico nuevo en el Espíritu Santo durante la oración, Salmos 96, 149. 11. Escuchar. Debemos establecer buenos hábitos de escuchar en nuestras oraciones. Cuando escuchamos, recibimos órdenes directas del Espíritu Santo. Que nuestra oración siempre incluya el escuchar la voz de Dios. 12. Alabar. Entramos en la oración por la puerta de la alabanza y salimos de la misma manera, exaltando con gozo la naturaleza de Dios, tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6.13. No te sientas restringido con el método de orar propuesto aquí. Utiliza los 12 pasos de la oración como un bosquejo nada más. No te apures, ni pienses que tienes que dedicar 5 minutos a cada paso, estrictamente. Puedes emplear más tiempo para algunas cosas y menos para otras. Por ejemplo, el interceder raramente se puede hacer en solo 5 minutos. Permite que el Espíritu Santo te dirija. Estudiemos ahora 5 elementos claves de la oración: la fe, la humildad, la entrega, la palabra y el deseo. 4. La fe. Antes de comenzar tu oración a Dios, antes de presentar tus súplicas, asegúrate de poner la fe adelante, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11.23, 24. Dios desea tu confianza. Sin la fe, es imposible agradarle, Hebreos 11.6a. La incredulidad yace en la base de toda oración pobre, del orar débilmente, del poco orar y del orar automática o rutinariamente. Tu fe, en cambio, proclama tu certeza sobre la existencia de Dios y declara la verdad afable de que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6b. Él recompensa tu fe. La Biblia nos dice que podemos orar con fe, ser salvos por la fe, ser resguardados por la fe, caminar con fe, mantenernos en fe, vivir por la fe, heredar las promesas de Dios por fe, ser ricos en fe. Vencer al mundo por la fe y alabar a Dios por fe. La fe abre la puerta para que el que ora pueda acercarse al trono de Dios. La fe es el ingrediente que todo discípulo de Jesús necesita. 5. La humildad. La humildad es un prerequisito indispensable para adquirir verdadero poder. Ni el necio ni el vanidoso pueden orar. La humildad surge de una baja estima de nosotros mismos y nuestros merecimientos, y de reconocer nuestra incapacidad total cuando no tenemos el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. No existe autoelogio en la humildad, sino que ésta ora por la gloria de Dios, solamente. Cristo dijo que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18.4. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57.15. No es al intelectual que la Iglesia necesita. Tampoco son los hombres de riqueza o influencia social los que este tiempo requiere. Lo que esta generación perdida necesita desesperadamente son hombres y mujeres de oración vigorosa, al estilo de aquellos sencillos cristianos del siglo I que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hebreos 11.39.
Una época repleta de logros gloriosos para la Iglesia llegará si tan solo imitamos a nuestros hermanos de aquel tiempo. 6. La entrega. Proverbios 23.26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El propósito de la oración es cambiar el corazón, el carácter y la conducta del creyente. Los creyentes que se entregan de corazón a Dios se convierten en el medio que Él usa para alcanzar al mundo con el Evangelio. Juan 1.6, 7. Hubo un hombre enviado de Dios. 7. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Un simple hombre consagrado a Dios, Juan el Bautista, fue el instrumento divino para marcar el fin de una dispensación que durante siglos preparó el camino para Cristo. El Señor declara, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. 2 Grados Crónicas 16.9. Dios desea glorificar su nombre en la tierra y manifestar su poder por medio de hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarse a Él. La gloria y la eficiencia del Evangelio están puestas sobre hombres y mujeres que oran. Dios no hace nada si no es en contestación a las oraciones de sus hijos. Es por esto que los apóstoles se dieron a sí mismos a la oración, Hechos 6.4. Su prioridad y la de la Iglesia fue la oración, Romanos 15.30. Allí radicó la clave del tremendo éxito que cosecharon. Jesucristo hizo lo mismo en los días de su ministerio. Él oraba largas horas. Él fue conmovido con infinita compasión ante los campos maduros de la tierra que perecían, y todavía perecen, por falta de trabajadores. Haciendo una pausa en su propio orar, Él trató de despertar las sensibilidades empañadas de sus discípulos, y les encargó, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10.2. 7. La palabra. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Juan 15.7. Muchísimos que se llaman discípulos de Jesús tienen una actitud de, no necesito aprender de la Biblia. Pero entonces, ¿cómo pueden permanecer en Jesús y las palabras de Jesús permanecer en ellos? Es imposible. No solamente el pastor o los líderes de la iglesia, sino que todos los santos deben alimentarse diariamente con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. En el Salmo 119, el rey David narra de una manera hermosa, cómo la palabra de Dios trajo prosperidad a su vida, elevándolo a magníficas alturas en la presencia del Señor. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. 15 En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16 Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. VV 14:16. La poderosa vida de oración y de alabanza ejemplar de David fue el resultado directo de haber escondido la palabra de Dios en su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. VV 9:11. Si nuestras vidas están llenas de la palabra de Dios, la oración surgirá espontáneamente. 8. El deseo. En el reino de los asuntos espirituales, el deseo es de suma importancia para la oración. Este no es un simple deseo, es un apetecer hondamente asentado, un anhelo intenso de adquirir algo. El deseo precede y acompaña a la oración. La oración es solo la expresión oral del deseo. Cuanto más profundo es el deseo, más fuerte será la oración. Sin deseo, la oración no tiene significado, es una pérdida de tiempo precioso. La base vital de la oración es el anhelo del corazón. Sin corazón no hay sentir. Dame, hijo mío, tu corazón. Tenemos que sentir una urgencia por orar. El deseo, es el querer en acción, es un anhelo que se expresa ante Dios para el bien propio y el de los demás. Es un deseo específico, que tiene fuego en sí mismo y espera grandes cosas. Es un deseo que conoce la necesidad, siente y ve la cosa que lo satisface, y se apresura a adquirirla,
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 2 de enero de 42. Dios quiere que seas una sola cosa, o ardiente, o frío, Apocalipsis 3.16. La tibieza o indiferencia resulta en el rechazo de Dios. El deseo fervoroso en cambio traerá una oración incesante. Sentirás un divino ardor en el alma, intenso y quemante, en tu camino hacia el trono de misericordia, y una vez allí, ganarás el favor de Dios. Esa carga del deseo te volverá inquieto, experimentarás un sentido de la necesidad, agobios, visión, sostenimiento de Dios y fuerza. Este deseo espiritual ardiente te traerá revelación de Dios más clara, más completa, más dulce y más rica que nunca. 9. Conclusión. En esta lección hemos estudiado cómo orar al menos una hora, basándonos en un modelo de 12 pasos. También hemos visto algunos elementos clave para desarrollar una vida de oración ferviente y profunda. En la siguiente lección aprenderemos cuáles son los estorbos más comunes que sufre la oración y de qué manera los podemos superar. Estorbos de la oración. ¿Existen cosas que pueden estorbar nuestra vida de oración? ¿Cuáles son y cómo podemos superarlas? Texto para memorizar. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmos 5.1, 3. 1. Introducción. La palabra de Dios nos ofrece principios y consejos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3.7. Si queremos tener una vida de oración realmente fructífera, necesitamos identificar los obstáculos que la estorban y aprender cómo superarlos. De ese modo evitaremos perder muchas bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Consideremos entonces algunos de los estorbos más frecuentes de la oración. 2. Dudar del valor de la oración. Tú nunca podrás entender totalmente cómo funciona la oración, pero no permitas que eso te impida orar. La oración no es un concepto humano, sino divino, no se basa en leyes de esta tierra, sino en principios de Dios. Así que no es imprescindible que tú entiendas el orar, completamente. Es suficiente con que sepas y creas que el orar produce efectos, que la oración hace la diferencia en la vida. Como hijos de Dios, se nos ha invitado a orar y se nos han prometido respuestas. Nunca permitas que Satanás te engañe, haciéndote sentir que no tienes derecho de orar. Nunca dudes de la validez de la oración. Con frecuencia, cuando el líder espiritual dice, oremos sobre este asunto, la persona necesitada pensará, esta es solo una de mis opciones. Si tú eres uno que piensa que la solución humana es tanto o más importante que el orar, tienes problemas. Tú necesitas ver el orar como la solución más valiosa, y con mucha probabilidad la única solución real. 3. El no pedir. El problema de la mayoría de la gente, sencillamente, es que no ora. Los estorbos para orar se eliminan. Orando. Pedid, y se os dará, nos dice el Señor, Mateo 7.7. Así que tú ora. Ora positivamente. Ora pidiendo cosas. Ora específicamente. Ora para triunfar. Ora por la salvación de las almas. Nunca digas, Señor, tal vez tú me puedas oír o Señor, quizás me quieras bendecir. Estas declaraciones no te hacen ningún bien. Dios te ha invitado a orar, y si lo ha hecho es porque te oye y te quiere bendecir. Así que nunca ores en forma dubitativa o tímida. Ora con confianza en Dios, y pide con claridad. 4. La pereza. A la mayoría de la gente le iría mejor en su vida si trabajara más duro. No nos gusta oír esto, pero es cierto. Básicamente, la mayoría de nosotros somos flojos, perezosos. La pereza nos impide orar. Puedes estar seguro de que la pereza te impedirá que ores más que ninguna otra cosa. Resiste la tentación de hacer a un lado la oración porque estás cansado o desanimado.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmo 5.3. A menudo, con nada más que un par de minutos de oración te sentirás descansado y renovado inmediatamente. 5. Oración superficial. Hay gente cuyo pensamiento es: nadie se preocupa por mí, nadie me quiere, a nadie le importo. Parece que nadie es una gran persona, pero tú recuerda que Dios no es como los seres humanos: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55.8. Dios realmente se interesa en nosotros. Así que, cuando tú ores, ora de buena fe, encarecidamente y creyendo. Si oras superficialmente, como no importándote si llegas a alguna parte, no obtendrás beneficio alguno, por más tiempo que emplees orando. Tú ora profundamente, desde el fondo de tu corazón, porque Dios siempre escucha la oración seria y sincera. 6. Confiar en sentimientos. Tú debes orar aun cuando no sientas hacerlo. Uno de los problemas que tiene mucha gente para orar es que espera hasta sentir el deseo de hacerlo. Puede pasar mucho tiempo sin que sientas deseos de orar. Por eso tú debes ser constante en la oración y nunca basar tu plan de oración en sentimientos o circunstancias. La vida de oración es un estilo de vida basado exclusivamente en la fe en Dios. 7. Orar en silencio. Oramos en voz alta porque en la Biblia leemos: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Salmo 77.1. Ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Hechos 4.24. Tal vez tú seas alguien sensible y tímido, no obstante, no debes tener temor o vergüenza de elevar tu voz en la oración. Dios espera oírte. Orar en voz alta es uno de los factores más importantes de la oración. Expresarte con toda claridad, hablar con tu voz en alto, tal vez sea la forma más sincera de comunicar a Dios lo que sientes en tu corazón, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33.11. 8. No actuar. Otra dificultad en la vida de oración es no actuar sobre la respuesta a la oración. Cuando tú dejas de actuar sobre la dirección que el Espíritu de Dios te da, tu relación con Dios se complica. Dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14.15. Si tú no respondes a una contestación que Dios te da, ¿por qué debería Él darte otra? Fallarás en tu vida de oración si fallas en actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11.32. 9. Miedo a la verdad. En algún punto u otro de nuestras vidas, todos tememos el confrontar la realidad. Sin duda, mucha gente descuida el orar simplemente porque siente temor a la respuesta que pudiera recibir de Dios. La respuesta de Dios, sin embargo, es siempre la mejor para cada uno. Tal vez sea contraria a lo que sientes o te parezca muy negativa, pero cuando Dios contesta, siempre lo hace como un padre a su hijo. Él contesta buscando tu beneficio. Por tanto, nunca temas buscar la dirección y ayuda de Dios en tu vida. 10. Malos motivos. Santiago 4.3. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedir por razones equivocadas o por cosas negativas es una manera segura de fallar en la oración. Debemos orar dentro de la esfera de la voluntad de Dios. Recuerda que Dios nunca contesta oraciones fuera de su divina voluntad o fuera de la verdad de su palabra. Cuando ores por cualquier cosa que necesites, tus motivos deben ser puros. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5.14, 15. 11. Pecado en nuestro corazón. Salmo 66.18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado separa al hombre de Dios y estorba la oración. Uno debe tener cuidado de escudriñar su corazón cada vez que se arrodilla a orar.
Asegúrate de que todo pecado haya sido confesado y puesto bajo la gracia perdonadora de Jesucristo, o el pecado en tu corazón impedirá tu oración. 12. Ídolos en nuestra vida. Ezequiel 14.3, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hay un solo Dios. Ese Dios único debe ser el único Dios en tu vida. Cualquier cosa que tú pongas por delante de Dios, sea gente, posesiones, proyectos, actividades, etc., se convierte en cierto sentido en un Dios para ti. Los ídolos son un obstáculo formidable para la oración. Pon a Dios primero en tu vida, y manténlo allí. 13. Un espíritu que no perdona. Marcos 11.25-26, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Uno de los requisitos más importantes de la oración es el perdonar. Debemos perdonar a los demás antes que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Un espíritu que no perdona es un gran impedimento para la oración. Nunca abrigues la más ligera amargura. 14. Falta de generosidad. Proverbios 21.13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Una persona que da generosamente exhibe en cada área de su vida voluntad para aceptar las inconveniencias del ayudar a otros y a la obra de Dios. Esta actitud es la que Dios ama. Él honra la oración de personas generosas con bendición abundante. Pero cuando falta esa generosidad, la vida de oración es estorbada. 15. Maltrato de la familia. 1 Pedro 3.7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La culpabilidad que se asocia con el maltrato de la familia es abrumadora. Si tú maltratas a tu familia, nunca serás capaz de orar a causa de la culpa que te sobrevendrá. La bondad y el amor deben expresarse primero en tu propia familia, pues Dios vigila cómo tú la tratas, y su bendición depende en muchos aspectos de tu actitud hacia tu familia. Quizás nada estorba más a la oración que tratar de orar inmediatamente después de haber tenido una riña seria con la esposa, el esposo o los hijos. Probablemente te des cuenta que hacerlo es imposible. Trabaja constantemente en mejorar tus relaciones con tu familia. Trata a los tuyos con justicia y amor, y Dios te honrará por esto. 16. El no poder creer. Marcos 9.23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando uno llama el nombre del Señor es porque cree. Orar a un Dios en el cual uno no cree es simplemente un gasto de tiempo. Creer es una de las cosas más importantes de la vida. Si tú no crees, entonces no puedes hacer nada. No creer acarrea muerte, no creer complica las cosas y estorba, pero cuando uno cree, todo es posible. Cuando ores, cree y Dios contestará cada oración que hagas. 17. Conclusión. Ten en mente el hecho de que orar es una comunicación de ida y vuelta con Dios. Podemos hablar con Dios en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier posición y en cualquier modo que podamos. Recuerda siempre que la única manera de aprender a orar es orando. Las palabras del abogado de la oración, S. D. Gordon, traen convicción a todo apostólico que quiere ser grande en la oración. La cosa más grande que cualquiera puede hacer por Dios y por el hombre es orar. No es la única cosa, pero sí la principal. La gente más grande del mundo ora. Yo no hablo de aquellos que hablan acerca de la oración, tampoco me refiero a los que explican el orar, sino a aquella gente que se toma tiempo para orar.